Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 4. Capítulo 19. La puerta se abrió de inmediato. Allí estaba una mujer alta, de cabello oscuro y vestida con una túnica marrón oscuro. Tenía un semblante muy serio, que le recordó a Quinn a su abuelo cuando se ponía serio. ¿Y quién sabía quién era esa mujer? Los alumnos de primer año ya han llegado, profesora McGonagall, dijo Hagrid. La señora de semblante severo, identificada como la profesora Minerva McGonagall, catedrática de transformaciones de Hogwarts, asintió y dijo, gracias, Hagrid. Yo me encargaré de ellos a partir de ahora. Abrió la puerta del vestíbulo, que era absolutamente enorme. Las paredes de piedra estaban iluminadas por antorchas encendidas como las de Gringotts, el techo era tan alto que no se veía, y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. El grupo de estudiantes de primer año siguió a la profesora McGonagall por el suelo de piedra. Llegaron a una puerta y Quinn pudo oír el zumbido de cientos de voces. Y debe ser el gran comedor, pensó Quinn mientras la profesora McGonagall los conducía a una pequeña sala vacía junto al salón. Quinn se sentía algo incómodo con los alumnos de primer año tan apiñados, demasiado cerca para su gusto. Todos miraban a su alrededor con nerviosismo. Bienvenidos a Hogwarts, dijo McGonagall dirigiéndose a los nerviosos alumnos de primer año. Y el banquete de bienvenida comenzará en breve, pero antes de que os sentéis en el gran comedor, seréis asignados a vuestras casas. La ceremonia de selección es crucial porque, mientras estéis aquí, vuestra casa será como vuestra familia en Hogwarts. Tendréis clases con el resto de vuestra casa, dormiréis en el dormitorio de vuestra casa y pasaréis vuestro tiempo libre en la sala común de vuestra casa. Se enderezó un poco y, con expresión desdeñosa, continuó, las 4 casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia historia noble y ha dado a luz a brujas y magos excepcionales. Mientras estéis en Hogwarts, vuestros triunfos sumarán puntos a vuestras casas, mientras que cualquier infracción de las normas os hará perder puntos. Al final del año, la casa con más puntos recibe la copa de las casas, un gran honor. Espero que cada uno de vosotros sea un ejemplo para la casa a la que pertenezca. Quinn reprimió la tentación de resoplarle a McGonagall. El sistema de puntos de las casas era una farsa implementada por la administración escolar para mantener a los estudiantes a raya mediante la presión de grupo. Ningún estudiante que se preocupara por su vida social quería perder puntos y enfrentarse a la ira de sus compañeros, e incluso aquellos a quienes no les importaba la opinión ajena eran pisoteados por miedo a ser acosados. En general, era un sistema fantástico que mantenía a raya a la mayoría, con la excepción de algunos, como los gemelos Weasley. Ni siquiera Quinn era una excepción, pues no quería ser el centro de atención entre sus compañeros. La popularidad no era lo suyo. Solo quería aprender magia en paz. Además, la popularidad le impediría moverse libremente por el castillo, aunque los gemelos no tenían ninguna dificultad para desplazarse, así que quizás existía una solución alternativa. Bueno, tienen el mapa del merodeador, pensó Quinn mientras escuchaba atentamente lo que decía McGonagall. La ceremonia de selección tendrá lugar en unos minutos, frente a toda la escuela. Les sugiero que se vistan lo mejor posible mientras esperan. Sus ojos se detuvieron en la ropa de algunos, indicándoles en silencio que se prepararan. Volveré cuando estemos listos para recibirlos. Por favor, esperen en silencio, concluyó la profesora McGonagall antes de salir de la habitación. Quinn echó un vistazo a su ropa y, con un poco de magia, ésta se arregló sola. Luego se giró hacia Katie y dijo, oigan, ¿qué tal me veo? Ambas chicas miraron a Quinn. Tenía el pelo negro azabache y los ojos gris piedra, lucía un peinado sencillo pero elegante, típico de la Ivy League. Había aprendido a cuidar su cuerpo, así que nada parecía fuera de lugar. Era alto para su edad y, gracias a años de entrenamiento postural, su lenguaje corporal irradiaba confianza. Su ropa, aunque era un sencillo uniforme escolar, le sentaba bien. Finalmente, Quinn se sentía a gusto consigo mismo, y eso le daba un encanto especial. Ambas chicas asintieron y levantaron el pulgar, y Quinn les devolvió el cumplido. Ustedes dos también lo están haciendo muy bien. Así que no se pongan nerviosas. Todo saldrá bien, y todas las casas estarían encantadas de tener chicos. Estoy seguro de que entrarán en la casa que deseen. Quinn elogió a las chicas y les ofreció palabras de consuelo para tranquilizarlas. Se dio cuenta de que la mayoría de los alumnos de primer año estaban nerviosos por ser seleccionados frente a toda la escuela, y algunos ni siquiera conocían el proceso de selección. Las palabras de Quinn surtieron efecto hasta cierto punto, ya que vio que los dos se calmaban un poco, pero aún persistía cierto nerviosismo. Lo cual era natural sabiendo que caminarían por el pasillo mientras toda la escuela los observaba. Luego llegó el desfile de fantasmas, seguido de los gritos de varios estudiantes que jamás habían visto uno. Aquí le resultaban interesantes porque eran prueba concluyente de la existencia del alma. Un fantasma era la huella del alma de un mago o bruja que había vivido. Y, como tal, eran un tipo de espíritu que teme a la muerte o que tiene una poderosa conexión con los lugares que frecuenta. McGonagall regresó a la cámara y ahuyentó a los fantasmas. Dense prisa. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Se dirigió a los estudiantes y les ordenó, ahora, formen una fila y síganme. Con McGonagall a la cabeza, los nuevos estudiantes salieron de la sala, cruzaron el pasillo y, a través de 2 puertas dobles, entraron al gran comedor. Quinn había leído los libros e imaginado cómo sería el gran comedor, y había visto las películas, pero nada se comparaba con la escena que tenía ante sí. El salón estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire sobre 4 largas mesas. Todo el alumnado del colegio estaba sentado en ellas. Estas mesas estaban adornadas con relucientes platos y copas doradas. Al frente del salón había otra larga mesa donde se sentaban los profesores. McGonagall guió a los alumnos de primer año hasta allí y se colocó en fila frente a los demás estudiantes, con los profesores detrás. Los cientos de rostros que la miraban fijamente parecían linternas pálidas a la luz parpadeante de las velas. Entre los estudiantes, se podían ver fantasmas con su brillo plateado y etéreo.
Kim alzó la vista hacia el techo y vio un techo negro brillante salpicado de estrellas. Podía imaginar a Hermione Granger recitando las líneas de los libros. El techo está encantado para que parezca el cielo de afuera. Lo leí en la historia de Hogwarts. Apartando la mirada del hipnotizante techo, dirigió la vista hacia adelante. Vio a McGonagall colocando discretamente un taburete de 4 patas frente a los alumnos de primer año. Sobre el taburete, puso un sombrero de mago puntiagudo y desgastado. Kim esperó, y entonces sucedió. Una grieta parecida a una boca se abrió en el sombrero y este comenzó a cantar. Puede que sea viejo y esté agotado. Pero no dejes que te traicione. Cocido y embrujado. Hace más de 1000 años. Las 4 brujas y magos más grandes de la época. Unidos por un único deseo. El deseo de inspirar. Y ayudar a las mentes jóvenes. Entonces, un lugar de educación. Fue la creación. Los 4 fundadores. Helga Hufflepuff de Vale Largo. Rowena Ravenclaw del Valle. Godric Gryffindor del Páramo Salvaje. Salazar Slytherin del Pantano. De estos nobles nombres. Se construyeron 4 casas. Gryffindor, hogar de los audaces y valientes. Ravenclaw seleccionaba a aquellos que rebosaban inteligencia. Hufflepuff daba la bienvenida a los estudiantes leales que disfrutaban trabajando. Slytherin solo elige a aquellos que son puros. Sus diferencias son lo que los define. Juntos permanecieron, para no separarse jamás. ¿Pero qué los unía? Inmediatamente intentaron separarlos. Se libraron batallas. Acerca de Hogwarts. Pronto llegó el momento. Para que alguien se vaya. Así que 4 se convirtieron en 3. ¿Qué casa será? Ponme al teléfono y ya veremos. Todo el salón estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Hizo una reverencia a cada una de las 4 mesas y luego se quedó completamente inmóvil de nuevo. Los rumores se extendieron entre los estudiantes de primer año como la pólvora. Muchos se sintieron aliviados al saber que lo único que tenían que hacer era ponerse la gorra. La profesora McGonagall dio un paso al frente, sosteniendo un largo rollo de pergamino. Cuando diga tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el banco para ser seleccionado. Entonces comenzó la ceremonia de selección de estudiantes. Kim escuchó algunos nombres conocidos, y sus casas eran las mismas que en el canon. Marcus Belby, Eddie Carmichael, Cho Chang y Mariette Edgecombe fueron seleccionados para Ravenclaw. Por su parte, Katie Bell y Cormac Mclachlan fueron seleccionados para Gryffindor. Finalmente, le tocó el turno a Kim. Fue el último en ser seleccionado porque su apellido era West, y la W era la última letra de la lista de este año, ya que no había apellidos que comenzaran con X, Y o Z. McGonagall miró a Kim y anunció, West, Kim. Los estudiantes, que se habían aburrido con el largo proceso, volvieron a concentrarse en la ceremonia, sabiendo que Kim era el último estudiante en ser homenajeado. Kim subió los escalones poco profundos y saludó a McGonagall antes de sentarse en el taburete. Lo último que vio antes de que el sombrero le cubriera los ojos fue a la mayoría de los estudiantes mirándolo fijamente, y en el instante en que el sombrero le tapó los ojos, Kim los cerró y extendió sus escudos de oclumancia todo lo que pudo. Dijo una vocecita en su oído, hace mucho que no me encuentro con este nivel de resistencia de los escudos de oclumancia, y fue entonces cuando uno de los directores anteriores me lo sugirió. Pero nunca había visto este nivel de resistencia de los escudos de oclumancia en un niño de tu edad. Kim reprimió las ganas de sonreír. Sentía que había logrado impedir que el infame sombrero entrara en su mente. Pero, al instante siguiente, el sombrero disipó su malentendido, pues ahora oía la voz del sombrero en su cabeza. Pero, verás, cuando los fundadores me crearon, exageraron bastante, así que, señor West. Su nivel de escudos de oclumancia no es suficiente. Kim apretó los dientes cuando alguien volvió a entrar en su mente, y no pudo hacer nada al respecto. Podía quitarse el sombrero y hacerlo pedazos con magia, pero eso era lo último que Kim quería hacer, así que simplemente se quedó allí sentado, inmóvil. Dios mío, señor West, ¿qué diablillo es usted? ¡Qué talento para la magia! Jamás he visto nada igual, y llevo aquí 1000 años. Usted no usa varita y, sin embargo, posee este nivel de habilidad mágica. Recuerdo a uno, pero ni siquiera él era tan ridículo como usted. Ver la varita en su equipaje demuestra que tiene un enfoque diferente al de él y al de todos los demás. Kim intentó controlar sus emociones mientras el sombrero repasaba sus recuerdos. Ahora, veamos dónde ubicarte. Estás listo para demostrar gran valentía en la búsqueda de la magia. Ya has demostrado dedicación y perseverancia en tu aprendizaje. Tu inmensa sed de conocimiento es evidente en tu biblioteca personal. Finalmente, tienes grandes ambiciones, querido hijo. El mago más grande de todos los tiempos. Kim se estaba impacientando, así que simplemente se marchó y dijo, ponme en Ravenclaw para que podamos terminar con esto. Me siento extremadamente incómodo contigo en mi cabeza. Tu sola presencia en mi mente me repugna como nunca antes. El sombrero rió en su cabeza y dijo, si eso es lo que quieres. No te preocupes, señor West. Tus secretos permanecerán a salvo conmigo. Nadie sabrá jamás lo que vi en tu mente. Ni siquiera mis creadores, los fundadores, lo sabrían si se me aparecieran. Al instante siguiente, el sombrero gritó a todo el salón, Ravenclaw. Kim necesitó todo su autocontrol para quitarse el sombrero con normalidad y no arrancárselo. Respiró hondo antes de dirigirse a la mesa de Ravenclaw y sonrió al llegar, donde lo aplaudían y felicitaban por haber sido un Atstal, ya que el sombrero tardó un buen rato en decidirse. Se sentó y se giró para mirar la mesa principal mientras intentaba calmar sus turbulentas emociones. No le gustaba que su mente fuera invadida de esa manera. Le recordaba la época en que empezó las clases con Alan y la impotencia que sintió cuando Alan simplemente entró en su mente sin dudarlo. Aún podía hacerlo, pero Kim había aprendido a confiar en Alan y se había acostumbrado a que su maestro invadiera su mente, pero el sombrero le trajo de vuelta las emociones de la época en que no confiaba en Alan. La buena noticia es que los secretos de Kim estaban a salvo con el sombrero. Si no traicionó los recuerdos confusos de Voldemort, no revelará mis secretos.
Pensó Kim mientras se calmaba y elevaba lentamente el aspecto emocional de la oclumancia para sentirse completamente conectada con sus emociones ahora calmadas de nuevo. Kim observó a su alrededor en Ravenclaw y reflexionó sobre su decisión de unirse a ella. Aunque decía que no le importaba ir a ninguna de las 4 casas, prefería no ser transferido a Gryffindor ni a Hufflepuff. En Gryffindor, estaría en el ojo del huracán en el futuro. En Hufflepuff, Kim pensaba que no tendría mucha privacidad debido al énfasis que se le da al trabajo en equipo. Las 2 opciones restantes eran Slytherin y Ravenclaw. Kim había reflexionado mucho sobre dónde quería terminar, y Ravenclaw fue su decisión final. Slytherin habría sido una buena opción, pero Kim temía ganarse de inmediato una mala reputación entre las otras 3 casas. Y si alguien sospechaba lo que hacía, lo tacharían inmediatamente de sospechoso, y no hacía falta mucho para exagerar las cosas. Incluso dentro de Slytherin, los puristas de sangre siempre habían tenido el poder, y en el futuro, Voldemort comenzaría a reclutar pequeños mortífagos de allí. Y Kim no quería enfrentarse al acoso conocido como reclutamiento. Así que Kim llegó a la conclusión lógica de que debía unirse a la casa de los ratones de biblioteca, donde podría vivir en paz, libre de política, disturbios, mala reputación y entrometimiento innecesario. Solo necesitaba integrarse como un Ravenclaw cualquiera, lo cual resultó demasiado fácil para Kim. El fuerte tintineo de los cubiertos sacó a Kim de sus pensamientos, y miró hacia la mesa principal, donde vio a Albus Dumbledore levantarse. Sonrió a los estudiantes, con los brazos extendidos, como si nada pudiera darle más placer que verlos a todos allí. Bienvenidos. Comenzó. Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de que comencemos nuestro banquete, me gustaría decir unas palabras. Y aquí están, idiota. Gordo. Bicho raro. En forma. Gracias. Kim se preguntó si las extrañas palabras del discurso de Dumbledore serían los nombres de los elfos domésticos de Hogwarts, porque en el momento en que las pronunció, apareció comida en las mesas. Se prepararon diversos platos para que todos disfrutaran, como roast beef, pollo asado, chuletas de cerdo y de cordero, salchichas, tocino y bistec, papas hervidas, papas al horno, papas fritas, pudín de Yorkshire, guisantes, zanahorias, salsa, ketchup y mentas. La higiene había despertado a Kim, y comenzó a comer con modales impecables. Atrás quedaron los días en que se sentía incómodo comiendo con modales rígidos. Ahora, se sentía a gusto comiendo así. Kim probó un poco de todo y luego entabló una charla informal con sus nuevos compañeros de piso. Kim, bien alimentado, miró a su alrededor y sus ojos se posaron en la mesa principal. Hagrid bebía a grandes tragos de su cáliz. McGonagall conversaba con Dumbledore. Reconoció de inmediato a Snape, vestido completamente de negro, y Kim pensó que Snape tenía suerte de parecerse más al actor de la película que a la descripción del libro. Miró a otro profesor y vio a Quirinus Quirrell sin turbante y con un sombrero de mago. Si no recuerdo mal, actualmente es profesor de estudios muggles. El pobre se rendiría ante Voldemort y aceptaría albergar su alma en su cuerpo, pensó Kim. Vio a Quirrell charlando animadamente con una mujer bajita y robusta que llevaba un sombrero remendado sobre su cabello rebelde, a quien Kim identificó como Pomona Sprout, la profesora de herbología. Kim averiguó los nombres de los demás profesores con la ayuda de un estudiante de último año. Cuando los postres desaparecieron de las mesas, Dumbledore se levantó de su silla y llamó la atención del alumno en el pasillo. Se aclaró la garganta antes de hablar. Tengo algunos anuncios de inicio de curso que hacerles. Los alumnos de primer año deben saber que el bosque que hay en los terrenos del colegio está prohibido para todos los estudiantes. Y algunos de nuestros alumnos mayores harían bien en recordarlo también. El señor Filch, el conserje, me pide además que les recuerde a todos que no se debe usar magia en los pasillos entre clases. Señaló a Rolanda Watch y continuó, las pruebas de Quidditch se llevarán a cabo en la segunda semana del semestre. Cualquiera que esté interesado en jugar para los equipos de su casa debe comunicarse con la señora Watch. La cena terminó con Dumbledore animando a los alumnos a ponerse de pie para el himno del colegio. Después, Kim siguió al prefecto de Ravenclaw junto con los demás alumnos de primer año hasta la torre de Ravenclaw. Kim se aseguró de memorizar la ruta, ya que la necesitaría a partir del día siguiente. La entrada a la sala común de Ravenclaw se encontraba en el lado oeste de Hogwarts. Al final de una escalera de caracol, había una puerta sin manija ni cerradura. Pero había una aldaba de bronce con forma de águila que requería una adivinanza para entrar a la sala común. Si la respuesta era incorrecta, había que esperar a que alguien la adivinara correctamente. El prefecto explicó el sistema a los alumnos de primer año y los condujo al interior. La sala común era circular, con ventanas arqueadas adornadas con sedas azules y bronce, y una alfombra azul oscuro cubierta de estrellas que se reflejaban en el techo abovedado. La sala estaba amueblada con mesas, sillas y estanterías, y cerca de la puerta que daba a los dormitorios, había una alta estatua de Rowena Ravenclaw, hecha de mármol blanco. Antes de enviarlos a sus dormitorios, el alcalde les explicó los procedimientos a seguir en la sala común y en los dormitorios. Concluyó diciendo, encontrarán su equipaje en sus habitaciones, y por favor, guarden la ropa que deseen lavar en las taquillas habilitadas, ya que la ropa que lleven en sus baúles o maletas no se lavará. En lugar de los 5 alumnos habituales en Gryffindor, 3 personas compartían habitación en los dormitorios de Ravenclaw. Kim encontró su equipaje en la cama designada. Miró a sus 2 compañeras de habitación, que parecían bastante nerviosas, y rompió el hielo. Hola, me llamo Kim West. ¿Y tú? Preguntó con una sonrisa. Los otros 2 intercambiaron miradas antes de que uno de ellos dijera, hola, soy Eddie Carmichael. Luego, ambos miraron al tercer chico de la sala, que tartamudeó al presentarse. Mi nombre es Marcus Belby. Kim asintió y dijo, excelente, Carmichael y Belby. Compartiremos esta habitación el resto del año, así que si tienen algún problema, no duden en preguntar. Seguro que todos estamos bastante cansados, y me gustaría mucho dormir, así que continuemos mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Kim dirigió la conversación, y los otros 2 solo pudieron asentir en señal de acuerdo. Kim se acomodó en su nueva cama y cerró los ojos. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue sobre el día siguiente.
Capítulo 20. El 2 de septiembre de 1990 era domingo, lo que significaba que no había clases y los alumnos de primer año podían recorrer el castillo libremente. Kim se despertó al día siguiente y, por la mañana, tras completar su rutina matutina, salió a explorar el castillo, pero no sin antes visitar el gran salón para desayunar. El castillo de Hogwarts era un imponente edificio de 7 pisos, sostenido por la magia. Contaba con 142 escaleras repartidas por sus numerosas torres, torretas y profundas mazmorras. El castillo fue construido a finales de la Alta Edad Media por un mago arquitecto y los 4 magos más célebres de la época, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Kim comenzó en el gran comedor y exploró el castillo durante todo el día, pero solo logró recorrer la planta baja y el primer piso. El castillo era tan grande que no pudo pasar del primer piso. Y Kim planeaba memorizarlo por completo. Viviría allí durante los próximos 7 años, así que quería usar el castillo y los terrenos adyacentes como su nuevo paisaje mental. Sabía que la transición de la mansión West al castillo de Hogwarts sería gradual y un proceso largo. Pero Kim confiaba en que podría explorar el castillo lo suficiente en 1 o 2 años como para construir un modelo funcional en su mente, y quién sabía qué nivel de detalle podría alcanzar en 7 años. Kim regresó a su habitación en la residencia estudiantil poco antes de la cena y se aseó con una ducha. Al salir de la ducha, vio a Eddie Carmichael en la habitación. «Oye, Carmichael. ¿Quieres que vayamos juntos al gran comedor?», preguntó Kim al salir del baño. Eddie pareció aliviado por la oferta y dijo, «Sí, olvidé el camino al gran salón. Sería estupendo si pudiéramos ir juntos». Kim soltó una risita y dijo, «No te preocupes, te acompañaré hasta que te sientas cómoda». Hogwarts es un lugar confuso. Mientras los dos bajaban las escaleras de la residencia, Eddie preguntó, «¿Dónde has estado todo el día?». «Creo que no te he visto en la residencia hoy». «Sí, no he vuelto al dormitorio en todo el día. Estuve explorando el castillo». «Había tanto que ver que perdí la noción del tiempo», respondió Kim mientras guiaba a Eddie desde la torre de Ravenclaw hasta el gran comedor. «¿Y tú, qué hiciste hoy?». Eddie se encogió de hombros y dijo, «Jugué mucho a las canicas. Fui al campo de Quidditch a ver a algunos de los alumnos mayores volar en escobas y hablé con algunos de ellos sobre Hogwarts». «¿En serio?». «Ya lo creo». Cuando llegaron al gran comedor, muchos estudiantes ya estaban sentados. Kim y Eddie encontraron a Marcus Belby sentado en la mesa de Ravenclaw, comiendo ya. Se detuvieron justo antes de llegar hasta él. Mira, en lo que a comida se refería Marcus Belby, se le podía comparar con Ron Weasley. Ambos observaban cómo Marcus se atiborraba de comida sin cuidado. Eddie miró a Kim, con los ojos suplicándole que no se sentara junto a su compañero de cuarto. Kim sentía lo mismo, así que ninguno de los dos quería sentarse al lado de Marcus mientras comía. «Sentémonos frente a él. Así no se sentirá incómodo y habrá suficiente distancia entre nosotros», sugirió Kim. Eddie asintió, y ambos rodearon la mesa y se sentaron frente a Marcus. «Hola Belby, ¿cómo estás hoy?». «Parece que estás disfrutando de la comida», saludó Kim, iniciando la conversación, y la última frase hizo que Eddie reprimiera una risa. Marcus levantó la vista y dijo, aún con comida en la boca, «Food with gratin». Kim no entendió ni una palabra de lo que dijo Marcus, pero aún así habló mientras se servía la comida. «Ah, ¿sí? Qué bien». Kim se sorprendió al ver a Marcus, pero tenía mucha hambre. Eddie continuó la conversación en la mesa. «El profesor Flitwick estará hoy en la sala común. Nos dará el horario y hablará con nosotros antes de que empecemos las clases mañana». «Eso es estupendo. He oído que el profesor Flitwick es el maestro de encantamientos con más experiencia de Gran Bretaña. Además, antes de dedicarse a la enseñanza, fue un campeón de duelos con el título de maestro duelista. Lleva en Hogwarts unos 20 años», añadió Kim mientras comentaban el próximo evento. Tras una breve charla, Kim guardó silencio y se centró en comer. Debido a la exploración del día y a su costumbre de vaciar su núcleo mágico a diario, necesitaba una cantidad considerable de calorías para cubrir sus necesidades nutricionales. Por lo que tenía mucha hambre y necesitaba alimentarse. Cambio de escena. Después de la cena, todos los alumnos de primer año de Ravenclaw se reunieron en la sala común para conocer a Flitwick. A la hora señalada, Sirius Flitwick entró en la sala común de Ravenclaw y saludó a los presentes con su voz estridente. «Buenas noches, chicos. Espero no haberos hecho esperar». Sirius Flitwick, mitad duende y mitad humano, era bajito debido a su linaje duende. Se tambaleó hasta una silla vacía y se sentó antes de pedir a los alumnos que se reunieran a su alrededor. Kim se sentó en una silla algo alejada del pequeño profesor, pero lo suficientemente cerca como para oírlo con claridad. Muchos alumnos prefirieron sentarse en el suelo para estar cerca del jefe de la casa. Ya se comportaban como pequeños Ravenclaw, sin querer perderse nada de lo que dijera el profesor. «Espero que ya se hayan instalado en sus dormitorios y que no tengan ningún problema con su alojamiento, porque si lo tienen, por favor, acudan a mí. Es mi deber resolver cualquier problema que puedan tener, así que no duden en compartirlo», les dijo Flitwick a los nuevos estudiantes, tratando de tranquilizarlos. «Ahora bien, permítanme presentarme. Me llamo Sirius Flitwick. Soy profesor de encantamientos. Eso significa que les enseñaré las maravillas de todo tipo de hechizos». Flitwick sonrió ampliamente al ver el brillo en los ojos de los niños al mencionar los hechizos. «Pero para ustedes, también soy el jefe de la casa. Estarán bajo mi protección mientras estén en Hogwarts, así que, una vez más, no duden en acudir a mí si tienen algún problema». Hizo una pausa antes de hablar. «Mis puertas siempre están abiertas para un cuervo necesitado». Entonces sacó su varita y la agitó, haciendo aparecer en el aire el símbolo de la casa Ravenclaw. Los estudiantes jadearon de admiración ante la magia. Incluso Kim se mostró algo sorprendido. «un hechizo de luz para proyectar una imagen en el aire», reflexionó Kim mientras contemplaba el brillante símbolo de la casa. No le sorprendió, pues nunca había visto nada parecido. El concepto del hechizo era bastante sencillo, similar al hechizo Lumos, pero mucho más complejo que el hechizo de iluminación de la varita. La razón de la sorpresa de Kim radicaba en el nivel de detalle de la imagen proyectada.
Puedo distinguir las plumas del cuervo, y la imagen es tridimensional, con gradaciones de color y sombras, pensó Kim mientras admiraba el espectáculo de magia. Kim también podía proyectar una imagen en el aire, pero no tendría el nivel de detalle de la obra de Flitwick. Flitwick soltó una risita mientras se deleitaba con sus nuevos alumnos y dijo, todos ustedes han sido seleccionados para Ravenclaw, así que creo que es apropiado que aprendan sobre los orígenes de la casa. Con un movimiento de su varita, el símbolo de Ravenclaw se transformó en una mujer vestida con ropa medieval. Kim miró a todos y vio la estatua de mármol blanco de Rowena Ravenclaw. No pudo evitar notar el parecido entre ambas. Flitwick les hizo una pregunta a los estudiantes. ¿Alguien reconoce a esta señora? Y todos los estudiantes, incluido Kim, levantaron la mano. Flitwick señaló a Kim y le pidió que respondiera. Por favor, díganos su nombre antes de contestar la pregunta. Kim se levantó de su silla y respondió, Kim West. La joven es una de las 4 fundadoras, Rowena Ravenclaw. Ella, junto con las otras 3 fundadoras, fundó Hogwarts. Flitwick aplaudió con entusiasmo mientras saltaba en su silla y exclamó, 3 puntos para Ravenclaw. Como dijo el señor West, Rowena Ravenclaw fue una de las 4 fundadoras y creó la casa Ravenclaw en Hogwarts. Los Ravenclaw como ustedes se caracterizan por su ingenio, erudición, sabiduría, aceptación, inteligencia y creatividad. Lady Rowena buscaba todas estas cualidades en sus alumnos, por lo que los estudiantes de Ravenclaw demuestran muchas de estas características. Yo mismo fui un Ravenclaw durante mi época de estudiante en Hogwarts. Rowena Ravenclaw valoraba el conocimiento por encima de todo, y nosotros también. A diferencia de las demás casas, que tienen entradas secretas a sus salas comunes, nosotros no. La nuestra no tiene pomo, sino una aldaba de bronce encantada con forma de águila. Al llamar, esta aldaba formula una pregunta, y si la respondes correctamente, puedes entrar. Esta sencilla barrera ha mantenido a todos fuera, excepto a los de Ravenclaw, durante casi 1000 años. La última frase dejó a algunos novatos preocupados, pero Flitwick los tranquilizó. Veo que algunos están nerviosos por tener que responder a las preguntas del águila, pero no se preocupen. Los Ravenclaw aprenden rápido y pronto disfrutarán de los retos que presenta la puerta. No es raro encontrar a 20 personas fuera de la puerta de la sala común, todas intentando descifrar la respuesta a la pregunta del día. Es una excelente manera de conocer a otros Ravenclaw de otros años y aprender de ellos, aunque es un poco molesto si olvidas tu túnica o tus libros de Quidditch y tienes que entrar y salir corriendo. Por cierto, les aconsejo que revisen bien su mochila antes de salir de la torre Ravenclaw. Flitwick se reía a carcajadas al final. Realmente era tan excéntrico como decían. Flitwick hizo desaparecer la proyección y continuó. A veces, nuestra búsqueda de conocimiento puede provenir de un ser tan estudioso, y mis compañeros de clase en Hogwarts me llamaban ratón de biblioteca, entre otras cosas. Cuando Flitwick dijo esto, muchos estudiantes mostraron rostros tristes, ya que a muchos de ellos les habían puesto apodos similares. Flitwick sonrió levemente y habló un poco más alto, pero no dejen que esas palabras los desanimen. Solo envidian nuestro conocimiento y sabiduría, y dicen cosas desagradables porque tenemos cosas que ellos no tienen. Así que, siéntanse orgullosos de su inteligencia y no se avergüencen de su amor por el conocimiento. Llévelo con orgullo. Sepan que si Rowena Ravenclaw estuviera viva, los habría elegido a todos entre todos los estudiantes. Siéntanse orgullosos porque son los más inteligentes del grupo. Se levantó de su silla y exclamó, recuerden siempre esto, la inteligencia inconmensurable es el mayor tesoro del hombre. Repitan conmigo, la inteligencia inconmensurable es el mayor tesoro del hombre. La sabiduría inmensurable es el mayor tesoro del hombre. Todos los alumnos repitieron las palabras de Flitwick, y el coro sonó como un cántico de guerra. Incluso Kim coreó la famosa frase con sus compañeros y sintió la confianza que Flitwick transmitía a muchos estudiantes. Esto hizo que Kim pensara que Flitwick podría tener una gran carrera como orador motivacional. Después de que todos se calmaran y Flitwick se sentara en su silla en lugar de estar de pie, tomó una pila de pergaminos del tamaño de una cerilla y agitó su varita sobre ella, la cual se expandió hasta convertirse en una pila de pergaminos de tamaño normal. Con otro movimiento, una hoja voló hacia cada estudiante en la sala. Kim aceptó amablemente la hoja y la leyó. En el pergamino había un horario. Y este es su horario para el año. Todos seguirán este horario cada semana hasta fin de año. Por favor, anoten y recuerden los números de las aulas, ya que no cambiarán, y les recomiendo que lleguen a clase 5 minutos antes de la hora programada. Dijo Flitwick mientras Kim leía el horario y se sorprendía al ver que solo tenía que asistir a 2 o 3 horas de clase al día. Kim hizo los cálculos y el tiempo asignado para el estudio en el aula era de solo 14 horas semanales, 15 si se añadían las clases de vuelo semanales con la profesora Watch. Kim estaba totalmente de acuerdo con este horario, ya que le daría más tiempo para estudiar magia por su cuenta. Estaba seguro de que la carga de trabajo aumentaría a partir del tercer año, pero ya se preocuparía de eso cuando llegara el momento. Kim levantó la vista al oír a Flitwick aplaudir y pedir a los alumnos que lo miraran. Si podéis, mirad hacia la biblioteca de la sala común. Kim y los demás miraron hacia la biblioteca de la sala común de Ravenclaw, una característica única de dicha sala. La biblioteca cuenta con muchos libros que pueden ayudarte a ampliar tus conocimientos. Soy responsable de seleccionar los libros para las estanterías. Superviso constantemente el progreso de cada lección impartida en Hogwarts. Por lo tanto, sé que se enseña a cada estudiante en la escuela y, por ello, coloco en nuestra biblioteca material complementario relacionado con los temas que se imparten en sus clases. Por ejemplo, si los alumnos de primer año están aprendiendo a preparar la poción del sueño en la clase de pociones, colocaría libros relacionados con la poción y sus ingredientes en nuestra biblioteca para que los estudiantes los lean. También están mis recomendaciones semanales y mensuales, que no están relacionadas con el material del curso, pero siempre son lecturas interesantes. Además, existe la norma de que los libros en las estanterías de nuestra biblioteca se renueven con frecuencia para que quienes desean aprender se mantengan al día. Por lo tanto, aunque no llegues a leerlos, anota los títulos, ya que podrás encontrar todos estos libros en la biblioteca de Hogwarts. De todo lo que Flitwick había dicho ese día, esto era lo que más le interesaba a Kim.
El material complementario y las lecturas adicionales siempre resultaban útiles para comprender mejor las cosas. Kim se aseguraba de aprovechar al máximo la biblioteca interna. Al final de la clase, Flitwick preguntó, ahora bien, además del señor West, que le dio a Ravenclaw sus primeros puntos del año, felicidades a usted, señor West, a todos los alumnos de primer año, por favor, preséntense. Quiero asociar los nombres con las caras, y esto también ayudará a sus compañeros de casa a conocer sus nombres. Kim miró a Eddie y dijo, sí. Así que Kim prestó atención a las presentaciones de sus compañeros. También quería asociar rostros con nombres. No sería bueno que no pudiera recordar los nombres de sus compañeros de piso. Antes de irse a dormir esa noche, Kim escribió una carta a su familia. En ella describía su primer día en Hogwarts, la ceremonia de selección, lo que encontró en el castillo, sus condiciones de vida y otras cosas. Metió la carta en un sobre y la guardó en el cajón de su escritorio en el dormitorio, lista para ser enviada al día siguiente por una lechuza de la escuela. Cambio de escena. Durante su primera semana en Hogwarts, Kim asistió a todas sus clases y completó todas las tareas que le asignaron. Le resultaron fáciles y, como buen Ravenclaw, fue de los primeros en terminar las clases prácticas. De hecho, fue el primero en todas las clases, pero no levantó la mano para indicar que había completado una tarea. A diferencia de Hermione Granger, él no se apresuraba a responder todas las preguntas de los profesores. Solo contestaba las fáciles o cuando nadie más tenía la respuesta. Esto provocaba que algunos profesores le pidieran a Kim que respondiera preguntas, lo cual no le molestaba, ya que Kim sabía todas las respuestas. Y, como no se apresuraba a responder todas las preguntas, no se le consideraba un sabelotodo. Como Kim ya conocía a la perfección las lecciones, aprovechó bien el tiempo, completando discretamente todos sus deberes durante la clase para tener más tiempo libre. Incluso asistió a la clase de pociones de Snape, que Kim consideraba merecedora de al menos 50 puntos. Pero Snape se fijó en Kim porque sus pociones eran muy superiores a las del resto de la clase, por un margen enorme. Cuando Kim le contó a Snape que había aprendido sobre pociones en casa, él simplemente se burló, pero no dijo nada, ya que esta práctica no era infrecuente en los hogares de magos. Pero Kim no sabía que Snape ahora le prestaba mucha atención. Si bien aprender a preparar pociones antes de ir a la escuela no era raro, la calidad de las pociones que preparaba Kim era cualquier cosa menos ordinaria, especialmente para alguien de su edad. Incluso los demás profesores recordaban muy bien a Kim, y él era uno de los alumnos más destacados de la clase. Su trabajo práctico era excepcional para un estudiante que solo llevaba una semana en la escuela. Pero, como Kim no hacía nada más de lo que se le pedía, se le veía simplemente como un niño muy talentoso, y no como el prodigio que realmente era. Además, pertenecer a Ravenclaw mejoró su imagen, ya que los Ravenclaw siempre habían sido buenos estudiantes. Kim no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de sus profesores porque estaba demasiado ocupado con otro problema. Un gran problema. Las habilidades actuales de Kim eran las de un estudiante de cuarto año. Su nivel de concentración mágica se había estancado durante medio año y apenas había mejorado. Así que empezó a trabajar en aumentar la eficiencia y la velocidad de sus lanzamientos, con la esperanza de que eso ayudara, pero nada dio resultado. Hizo todo lo posible por mejorar lo que ya sabía y podía hacer con su nivel de concentración, pero esta no mejoró mucho. Por eso Kim estaba tan emocionado por cumplir 11 años y recibir una varita. Pero ambos acontecimientos lo decepcionaron. La razón por la que un niño comenzaba a asistir a una escuela de magia a los 11 años era que la magia en su interior transitaba de un estado turbulento a uno de crecimiento. Una persona con poderes mágicos entraba en un periodo de crecimiento exponencial a partir de los 11 años, que continuaba hasta los 17, y su capacidad para concentrar la magia aumentaba naturalmente. Esta capacidad se incrementaba incluso sin usar la magia, y si se esforzaban durante este periodo, obtenían beneficios adicionales. La expresión la magia es músculo se usaba mucho entre los 11 y los 17 años, la época de mayor crecimiento, y se refería a la capacidad de concentrar la magia. Pero cuando Kim cumplió 11 años, no hubo ningún cambio significativo en su concentración. El tiempo pasó, pero su magia permaneció inalterada. Así que anhelaba una varita. Quería una varita que le ayudara a concentrarse, pero descubrió que si la usaba, se volvería dependiente de ella, y realizar magia sin concentración requeriría un esfuerzo enorme. Ahora, su varita estaba guardada en un bloque de madera, encerrada bajo llave en una maleta, en una habitación. Pero Kim estaba olvidando un acontecimiento importante. Una fecha que se repetía cada año, y después de tantos años, Kim la había olvidado, pero este año sería diferente. Kim no lo sabía, pero ese día marcaría un punto de inflexión en su vida. Capítulo 21. Los días laborables de la primera semana de Kim transcurrieron y llegó el fin de semana. Kim estaba sentado en su cama, leyendo un libro de teoría mágica que había tomado prestado de la biblioteca de Hogwarts. Desde el incidente de la varita, Kim se había preocupado cada vez más por el progreso de su magia. Quería mejorar su concentración, pero como nada había cambiado al cumplir 11 años, había buscado métodos alternativos, pero sin mucho éxito en encontrar una solución. Mi nivel actual de concentración es bueno para este año y tal vez incluso para el próximo, pero después de eso, tendré problemas si no puedo mejorar mi capacidad para moldear y enfocar la magia. Pensó Kim mientras leía el libro en la cama. Kim suspiró, pues él tampoco había logrado encontrar un método en ese libro. Cerró el libro y, tras una sesión mental de práctica de oclumancia y asegurarse de que su núcleo mágico estuviera agotado, se quedó dormido. Cuando dieron las 11, Kim ya se había quedado dormida. Luego, dieron las 12 y la fecha cambió al 8 de septiembre. Alrededor de ese momento, comenzó un cambio en el cuerpo de Kim. Durante la noche, la magia en su interior experimentó una transformación cualitativa. La naturaleza inestable de la magia en su cuerpo cambió gradualmente hasta alcanzar un estado propio de una niña de 11 años. La mañana del 8 de septiembre, Kim se despertó a su hora habitual. Al incorporarse y estirar los brazos, el edredón se deslizó y se dobló. Las almohadas detrás de él se esponjaron, y cuando se levantó de la cama, la sábana se alisó sola. Por supuesto, todo esto era obra de Kim. Le gustaba empezar el día con magia.
De pie frente al lavabo, Kim se cepilló los dientes y, tras sujetar el cepillo con las manos, usó magia para maniobrarlo y alcanzar fácilmente los lugares más difíciles. Un dato curioso sobre la pasta de dientes en el mundo mágico, se mezclaba con una poción para limpiar los dientes. Existían algunos hechizos para limpiar los dientes, pero ninguno era tan efectivo como usar un cepillo y pasta de dientes. Al salir del baño contiguo, Kim vio como el baúl abierto de Marcus se caía del mueble. A ese ritmo, las pertenencias de Marcus iban a caerse del baúl, y este, a su vez, cayó al suelo. Los ojos de Kim se abrieron de par en par mientras levantaba la mano instintivamente. ¡Oh, mierda! Una fracción de segundo después, la magia de Kim se activó y Kim se apresuró a evitar al menos que el tronco cayera, pero al segundo siguiente, Kim se sorprendió al ver lo que tenía delante. En lugar de que solo flotara el baúl, todas las pertenencias de Marcus estaban flotando en el aire. Kim, en un silencio atónito, observaba los objetos flotantes desde donde estaba. Entre ellos, vio la ropa de invierno de Marcus, 30 piezas de gobstone que se habían escapado de la bolsa y muchas de sus pertenencias personales. Kim estaba atónito porque antes no había podido ejercer influencia sobre tantos objetos, pero ahora estaba usando magia para mantenerlos en el aire. Y esto no es magia accidental, pensó Kim mientras se acercaba lentamente a los objetos flotantes. Kim había experimentado magia accidental en carne propia, así que sabía lo que era. Era un uso instintivo de la magia, sin control consciente sobre sus acciones. Pero Kim tenía control absoluto sobre todos esos objetos. Podía moverlos a su antojo. Entonces Kim recordó algo y, con una simple mirada, las cortinas que cubrían las camas con dosel de sus compañeros de cuarto cayeron, bloqueando su vista. Kim centró su atención en los objetos flotantes y, al instante siguiente, todas las pertenencias de Marcus volvieron a su sitio en el baúl. Kim hizo levitar el baúl hasta colocarlo de nuevo sobre el armario. Kim sonrió y pensó, ya sé lo que está pasando. Con una sonrisa, se giró hacia el escritorio de Eddie y, usando magia, el cajón del escritorio de Eddie se abrió y una sola piedra de goblin fue lanzada hacia Kim, quien la atrapó y la colocó en el suelo. Kim respiró hondo para calmar sus nervios, concentró su magia y la dirigió hacia la piedra gob. Al instante siguiente, la piedra gobierno se transformó en un gato. Kim sonrió mientras atrapaba al gato transformado con todo su cuerpo antes de que pudiera sisearle. Kim, con una sonrisa, cogió al gato, que estaba atado mágicamente, para observarlo. Sí, por fin sucedió. Exclamó Kim mientras movía al gato para comprobar todos los detalles. Transformar un objeto inorgánico en un ser orgánico de diferente tamaño y peso era tarea de 5º grado. Kim alzó los puños en el aire mientras transformaba al gato en una gobstone. Mi concentración aumentó de la noche a la mañana, dijo Kim, y después de que pasaron la emoción y la euforia, Kim comenzó a pensar en la razón detrás de ello. Pensó en el día anterior y si hacía algo diferente, algo que pudiera provocar un cambio en su cuerpo. Pero no se le ocurría nada. Después del desayuno, Kim fue a la biblioteca a reflexionar en paz. Quería saber la razón de ese cambio. Su magia había cambiado, y Kim quería saberlo todo al respecto. Tras pasar horas en la biblioteca rodeado de libros sobre teoría mágica, biología mágica y cualquier otro libro que pudiera darle respuestas, Kim no pudo encontrar nada más que el hecho de que su magia había entrado en un periodo de crecimiento. ¿Pero por qué se manifestó mi magia justo ahora, 2 meses después de cumplir 11 años? Suspiró Kim mientras subía las escaleras del dormitorio. No es que el cambio ocurriera exactamente el día del cumpleaños, ya que podía ocurrir en cualquier momento antes o después de los 15 días posteriores a los 11 años. Pero 2 meses no tenían sentido. Kim se dio un baño relajante y, al salir, vio a Eddie y Marcus jugando en el dormitorio. Estaban fingiendo ser espadachines y usaban periódicos enrollados como espadas. Kim soltó una risita mientras miraba a sus 2 compañeras de cuarto. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Marcus habló mientras forcejeaba con Eddie con su periódico enrollado. Te estábamos esperando. ¿Quieres jugar a las canicas? Kim consideró la oferta. Bueno, eso me distraería de moverme. Kim asintió y respondió, claro, dame un minuto. Voy para allá. Ambos asintieron, y Eddie dejó caer el rollo de periódico al suelo antes de correr a la sala común. Kim suspiró al ver el periódico en el suelo y lo recogió. Entonces sus ojos se posaron en la fecha del periódico, y entonces todo cobró sentido para ella. Ah, por eso pasó hoy, dijo Kim, mientras todo cobraba sentido para él. Claro, tenía que pasar hoy, 8 de septiembre, suspiró Kim mientras tiraba el periódico a la basura. El 8 de septiembre fue el día en que se encontró en este cuerpo. Ese mismo día activó su magia por primera vez. Había anotado la fecha durante algunos años, pero con el tiempo la olvidó. Ahora, en ese mismo día, su magia había experimentado un cambio cualitativo. Mi llegada a este mundo debió haberme cambiado hasta este punto, pensó Kim mientras intentaba ordenar sus ideas al respecto. Kim también albergaba la teoría de que, aunque solo habían transcurrido 7 años desde su llegada, su cuerpo seguía teniendo 11 años. Un cuerpo, mente y alma, 3 partes de un mismo ser, citó Kim mientras sentía que el camino se abría ante ella. Sintió que se le quitaba un gran peso de encima y miró a su alrededor con una sonrisa. Quién sabe, tal vez vuelva a suceder cuando cumpla 15 años, dijo Kim con optimismo mientras pensaba en lo que ocurriría en el 11º aniversario de su nacimiento. Kim sintió la necesidad de usar su magia en ese preciso instante, así que miró a su alrededor, cerró los ojos y respiró hondo. Con una oleada de su magia, los objetos de la habitación comenzaron a moverse y varios hechizos empezaron a surtir efecto. Cuando todo dejó de moverse y la magia cesó, la habitación parecía recién limpiada y todos los muebles, desde las camas hasta los armarios, lucían impecables. Si alguien pregunta, les daré el crédito a los elfos, dijo Kim encogiéndose de hombros, pero luego rió mientras bajaba las escaleras del dormitorio. Aunque a los elfos tal vez no les guste lo limpia que está mi habitación. Kim entró en la sala común, con una amplia sonrisa, dijo, es hora de destruir a la gente de Gobstones. Cambio de escena. Al día siguiente, Kim comenzó a esbozar un plan a mediano plazo, que abarcaba 2 años. Bajó a buscar su maleta y entró en la biblioteca.
En el papel que tenía delante, Kim escribió lo que quería hacer antes de comenzar su tercer año de instituto. Completar mi educación en Hogwarts con aplicación práctica, escribió Kim como objetivo principal de su plan de 2 años. Kim quería estudiar las materias obligatorias de Hogwarts y las optativas que le interesaban: pociones, herbología, transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, aritmancia, runas antiguas y astronomía. No le interesaban la adivinación ni los estudios muggles, y no estaba seguro de querer estudiar cuidado de criaturas mágicas. No le entusiasmaba la idea de estar rodeado de animales mágicos. El siguiente objetivo era complementar todas las asignaturas de Hogwarts con conocimientos de todo el mundo. El enfoque de Kim siempre había sido ampliar sus conocimientos leyendo libros de todo el mundo. Gracias a su experiencia cursando los primeros 4 años del programa de Hogwarts, sabía que faltaban varios elementos que los textos de otras escuelas podían complementar. Lo mismo ocurría con todas las escuelas y regiones del mundo. Todas tenían alguna carencia, pero al mismo tiempo, todas tenían algo que ofrecer. El tercer objetivo era aprender nuevas ramas de la magia que se enseñaban en otras escuelas. Existían otras ramas de la magia, como la transmutación, la magia de la ilusión, las artes oscuras, la alquimia, la magia elemental, la protección, la magia del alma, la magia curativa, la abjuración y la magia corporal. Entre otras. Kim quería aprender estos hechizos hasta el nivel de éxtasis o equivalente. Pensando en el arte, quiso fijarse algunas metas. Kim decidió que quería desarrollar el máximo nivel de defensa en oclumancia dentro de su sistema actual. Quería asegurarse de que su defensa se mantuviera firme contra un maestro de oclumancia, además de aumentar el nivel de inmersión en sus recuerdos. En legilimancia, quería convertirse en un maestro de legilimancia al final de su segundo año. Kim planeaba utilizar a todo el profesorado de la escuela para explorar el funcionamiento interno de la mente. Kim sabía que debía prepararse para el año en que el basilisco vagaría por el castillo. Kirrell no le asustaba, simplemente debía ignorar al profesor y no involucrarse. Kim decidiría si quería intentar obtener la piedra filosofal cuando llegara el momento. En ese instante, no estaba seguro de querer enfrentarse a un profesor de defensa contra las artes oscuras con un maestro de las artes oscuras metido en su cabeza. Tras decidir sus planes para los próximos 2 años, Kim pensó en el plan inmediato. Con su concentración cada vez mayor, necesitaba un lugar para practicar magia, y el mejor sitio para ello sería la sala de los menesteres. Kim no había ido al 7º piso porque estaba demasiado ocupado adaptándose a su nueva vida en Hogwarts, pero ahora que llevaba una semana en la escuela, estaba listo para ir a la misteriosa sala. Era hora de ir a la habitación más grande de Hogwarts que Kim conocía. Cambio de escena. El lunes, Kim tenía clase de historia de la magia a las 9 de la mañana, y después tenía 2 horas libres y 1 hora para almorzar. Kim decidió saltarse el almuerzo y pasar 3 horas en la sala de los menesteres. La habitación estaba en el 7º piso, en el pasillo izquierdo del castillo de Hogwarts. Kim observó el tapiz que representaba el intento de Barnabas el loco de enseñar ballet a los trolls. Recordó cómo entrar en la sala de los menesteres y pasó junto al tapiz 3 veces, pensando en un lugar para practicar magia. Inmediatamente después del tercer intento, apareció una puerta frente al tapiz. Kim, con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta y entró en una habitación espaciosa. En un rincón, vio muñecos para practicar hechizos y conjuros. En otro, había objetos de diferentes formas, tamaños y materiales para practicar la transfiguración. También tenía una mesa de trabajo para preparar pociones. Se sorprendió al ver una silla cómoda para sentarse mientras practicaba artes mentales. Kim recorrió la habitación y observó los detalles. Descubrió que la habitación tenía todo lo que deseaba, pero también notó que contenía objetos específicos relacionados con la magia que quería practicar ese día. En el rincón de transformaciones, vio una cantidad considerable de mercurio. Kim había planeado estudiar cómo reaccionaba el mercurio a las transformaciones, y la habitación le había leído la mente y le había proporcionado mercurio. En el rincón de encantamientos, vio una snitch dorada moviéndose rápidamente, tal como había imaginado que quería un snitch para practicar el encantamiento de ralentización. En la estación de trabajo de pociones, había calderos de cobre y los utensilios necesarios para preparar una poción de confusión. La habitación me ofrece lo que necesito. Kim dejó caer su mochila sobre la cómoda silla y se acercó a una de las muñecas y le lanzó un hechizo explosivo, bombarda, y la muñeca explotó. Y Kim sonrió cuando la muñeca destruida no desapareció ni se reparó sola. Kim se alegró de ver la muñeca dañada, no porque le gustara verla mutilada, sino porque la habitación había captado hasta el más mínimo detalle de su petición. Además, Kim quería practicar su hechizo de reparación, así que pidió que las muñecas permanecieran dañadas. Kim examinó los pedazos rotos y los hizo levitar cerca de la muñeca. Comenzó a lanzar varios hechizos de reparación simultáneos sobre la muñeca y, antes de darse cuenta, la muñeca parecía no haber explotado nunca. Kim asintió antes de que su sonrisa se desvaneciera y se dijo a sí mismo, manos a la obra. Se quitó la capa y la hizo levitar hasta la silla, iniciando así la explosión repetida de marionetas. Kim experimentó la fuerza y precisión del hechizo explosión. Para Kim, no había diferencia entre bombarda y bombarda máxima, pues no dependía de cánticos y comprendía la esencia de la magia antes de practicarla. Cuando Kim usó el hechizo explosión, él mismo decidió la configuración, no unas palabras en latín. Kim decidió cuándo hacer explotar la muñeca entera o cuándo simplemente arrancarle la cabeza. Kim intentó lanzar el hechizo simultáneamente y de forma continua, y cómo eso lo afectaría. Descubrió que tenía un nivel aceptable en los lanzamientos continuos, pero le faltaba eficiencia al lanzar simultáneamente. Entre explosiones, Kim experimentó con el hechizo de reparación. Comprobó si podía arreglar la muñeca eliminando por completo una parte de ella, la respuesta fue no. El hechizo solo podía reparar las partes disponibles. También descubrió que si atrapaba una de las partes, el hechizo repararía el objeto y lo dejaría atrapado si no podía alcanzarlo. Además, existía una restricción de distancia. Si un fragmento del objeto roto se encontraba a más de cierta distancia, el hechizo lo ignoraba. Tras media hora y 100 hechizos explosivos, Kim decidió que ya había practicado lo suficiente con el hechizo explosivo y se dirigió a la sección de pociones de la habitación para preparar una poción de confusión. La poción de confusión era una poción que volvía beligerante e imprudente a quien la bebía.
Se puso los guantes y las gafas de seguridad y comenzó a preparar la poción. Le llevó una hora. Kim sacó sus apuntes y empezó a mezclar los ingredientes, experimentando para obtener los mejores resultados. Tras empezar a prepararla, tomó una pila de papeles y comenzó a documentar cada cambio, cotejándolos con los cambios registrados. Observaba sus pociones con una mirada casi obsesiva, como la de un halcón. Había aprendido que algunas etapas de las distintas pociones requerían atención constante, y pocos libros las mencionaban, así que se propuso documentar cada cambio en cada poción que aprendía. Tras una hora de cuidadosa preparación y observación atenta, Kim tenía 10 dosis estándar de la poción de confusión ácida, de color verde oscuro y de alta calidad. Kim vertió la poción en viales y empaquetó 3 para enviárselos a Elliot, 5 para su almacenamiento a largo plazo y las 2 últimas dosis las usaría con el arrogante alcalde, quien se burló al decirles a Kim y a sus compañeros de cuarto que no podían usar canicas en la sala común. Veamos si sigue enfadado después de que le dé esto, dijo Kim con una sonrisa maliciosa. Finalmente, Kim se dirigió al rincón de la transfiguración para trabajar con mercurio. El mercurio era un metal venenoso, así que, con sumo cuidado, lo transformó en diferentes cosas. También lo hirvió y congeló, y luego lo transformó a esas temperaturas. Kim intentó transformarlo en distintos materiales, como otros metales, caucho, madera y muchos otros materiales orgánicos e inorgánicos. Incluso transformó pequeñas gotas de mercurio en diminutas hormigas y cucarachas relativamente más grandes. Transformó grandes cantidades de mercurio en cosas más complejas. Experimentó transformando una gota de mercurio en un bloque de piedra mucho más grande e intentó encoger una taza de mercurio hasta convertirla en una pequeña lombriz de tierra. Tras 15 minutos trabajando en transformaciones, Kim descansó otros 15 antes de sumergirse en su mente. A cierta distancia de la mansión oeste, Kim comenzó a construir la réplica de Hogwarts. A diferencia de la mansión oeste, donde había construido primero el exterior y luego se había centrado en el interior, su enfoque actual sería muy diferente. Kim construiría Hogwarts habitación por habitación. Por ejemplo, comenzaría por la planta baja y luego iría subiendo. Su primera habitación sería el gran comedor, y después se extendería al resto de la planta baja. Kim se sentó en la cómoda silla y, durante el resto del tiempo, trabajó en su paisaje mental. 15 minutos antes de la 1 de la tarde, Kim salió de la sala de los menesteres y se dirigió a su clase de defensa contra las artes oscuras, tarareando alegremente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 22. Un día cualquiera, Kim estudiaba tranquilamente en la biblioteca. Leía un libro que profundizaba en la resonancia entre los números primos en el campo de la estructuración de grupos rúnicos estratificados. Era un libro de 6º grado que entrelazaba los temas de la aritmancia y las runas. Era un libro fascinante que Kim había encontrado en la recomendación semanal de Flitwick. Hola, Kim, dijo a alguien que lo llamaba. Alzó la vista y vio a su compañera, Katie Bell, de pie frente a él. Kim sonrió y la saludó. Oh, señorita Bell, ¿cómo está? No la he visto desde antes de las vacaciones de Navidad. Ya era enero, así que había pasado casi un mes desde que Kim había hablado con Katie. Estoy bien, gracias. ¿Puedo sentarme? Tengo que pedirte un favor, dijo Katie, y Kim le hizo un gesto para que se sentara. Si puedo ayudar, con mucho gusto, sonrió Kim. ¿Qué favor me pedirías? Kim se había ganado poco a poco una buena reputación entre sus compañeros de piso y las pocas personas que conocía fuera de la casa. Katie parecía nerviosa mientras jugueteaba con sus dedos. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar, ¿recuerdas la lección de transformaciones que nos dio la profesora McGonagall hace 2 semanas? Kim asintió, animándola a continuar. He estado bastante ocupada y no he avanzado mucho en esto. Así que me preguntaba si podrías ayudarme. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasó a la extrovertida Katie Bell? Preguntó Kim riendo al ver a Katie avergonzada. Hizo una pausa antes de decir, no te preocupes, señorita Bell. Soy tu amigo y, además, un Ravenclaw. No tienes por qué estar nerviosa cuando me preguntes sobre tus tareas o estudios. Estaré encantado de ayudarte. Katie pareció visiblemente aliviada por las palabras de Kim y suspiró con alivio. Dios mío. Estaba tan nerviosa. Al final me pasé todo el tiempo en el campo de Quidditch viendo al equipo de Gryffindor y pasándolo bien con ellos. Kim soltó una risita antes de advertir. De acuerdo, dije que te ayudaría, pero solo te daría una lista de las cosas que necesitas abordar en esa tarea y dónde puedes encontrarlas. Aún así, tendrías que leerlo todo y escribirlo con tus propias palabras. Katie negó con la cabeza. Está bien. Agradecería cualquier ayuda. Kim asintió, tomó una hoja de papel y la partió por la mitad. En la hoja dividida, escribió los temas que debían cubrirse en la tarea y luego mencionó los libros y capítulos donde Katie podría encontrar la información. Mencionó el capítulo, para que no tuviera que hojear libros enteros, ya que tenía poco tiempo. Después de terminar de escribir, deslizó el papel hacia Katie y le dijo, si lees todo lo que hay ahí, podrás terminar tu tarea muy rápido. Katie miró el papel con una expresión extraña, pues estaba acostumbrada al pergamino en lugar del papel común. Tras sostener la hoja y sentir su delgadez, leyó el contenido. Se quedó boquiabierta al leer y preguntó, sin palabras, ¿recuerdas el número del capítulo? Kim se encogió de hombros y ofreció la única excusa que siempre funcionaba en asuntos académicos. ¿Qué? Soy de Ravenclaw. Además, repasé la tarea ayer, así que la recuerdo. Nada del otro mundo. Kim mintió descaradamente. Había completado la tarea el mismo día que McGonagall se la asignó y ni siquiera había tocado el pergamino en el que estaba escrita, mucho menos la había revisado. Katie asintió, sin entender nada, y dijo, en fin, gracias por eso. Me facilitaría mucho el trabajo. De verdad, gracias. Kim negó con la cabeza y dijo, no hace falta hablar de eso. Puedes acudir a mí si tienes algún problema con tus estudios. Con gusto te ayudaré, pero por favor, no se lo cuentes a nadie. No quiero que desconocidos me pidan ayuda. Solo hago esto porque eres mi amigo. Katie asintió y se disculpó.
Quien la observó mientras se alejaba y pensó, quizás empiece el año que viene. Kim tenía una idea que quería probar, pero decidió esperar hasta el año siguiente antes de ponerla en práctica. Kim estaba a punto de reanudar la lectura cuando oyó que alguien lo llamaba de nuevo. Levantó la vista y vio a Marcus Belby de pie allí, con el nerviosismo reflejado en el rostro. «Belby, ¿qué te pasa?», le preguntó Kim a su compañera de cuarto. Marcus se removió y preguntó en voz baja, «Oye, Kim, ¿sabes qué tarea nos puso McGonagall hace 2 semanas?» «¿Tú también?». «Venga ya, tío, eres de Ravenclaw», bromeó Kim, indicándole a Marcus que se sentara. «Entonces, ¿por qué no hiciste la tarea?». Marcus se rascó la nuca y respondió, «Encontré un libro estupendo sobre herboristería y me olvidé de hacer los deberes». «¡Qué vergüenza!». Kim reprimió una risa. Claro, se olvidó de hacer los deberes porque encontró un libro. «¡Qué excusa tan típica de Ravenclaw!». Kim tomó la otra parte de la página dividida y escribió lo mismo que le había escrito a Katie. Le deslizó la página a Marcus. «Aquí está. Léelo y podrás completar la tarea». Marcus cogió la hoja y leyó el contenido. «Interesante, leí una de esas». «¿No te parece interesante cómo la densidad de un objeto afecta al movimiento de la varita en la transfiguración?». Kim asintió. Por supuesto, la cantidad de magia varía con el volumen y la densidad. La transformación del material también determina la complejidad y el método para moldear la magia y transfigurar los objetos. Marcus asintió y, sin decir palabra, se marchó, mirando fijamente la hoja de papel. Kim siguió a Marcus con la mirada y vio que se dirigía a la sección de transformaciones de la biblioteca. Kim negó con la cabeza sonriendo antes de volver a su libro cuando oyó otra voz. «Oye, tío». Kim levantó la vista y vio a un Hufflepuff de pie allí, con una sonrisa en el rostro. «¿Me puedes dar una de estas hojas también?». «Se me olvidó hacer la tarea». Kim sonrió. «Qué gracioso, tío. No te conozco. No me importa en absoluto que te toque un troll en la misión». Su tono era cordial, pero el mensaje distaba mucho de ser cálido y agradable. Entonces Kim ignoró al desconocido Hufflepuff y finalmente logró volver a su libro. Cambio de escena. Un sábado cualquiera, después de pasar un rato en la biblioteca, Kim se dirigía hacia las escaleras que conducían a la sala de los menesteres, pero se quedó paralizado al oír a Flitwick llamarlo, «Señor West. Me alegra verlo aquí. Espero que no le importe acompañarme». Kim se liberó y se giró hacia Flitwick con una sonrisa. «Buenas tardes, profesor Flitwick. Por supuesto, no me importaría dar un paseo con usted». Flitwick alcanzó a Kim y caminaron juntos. «¿A dónde va, señor West?». Kim respondió cortésmente. «Estaba en la biblioteca y voy a la sala común». «¿Y usted, profesor?». Kim se dirigía al 7º piso, pero no había nada por encima del cuarto que pudiera interesarle a un estudiante de primer año como él. En el 6º y 7º piso se impartían las clases de aritmancia y runas, pero Kim no era de tercer año. Así que solo podía ver la sala común de Ravenclaw, cuya entrada estaba en el 5º piso. «Genial, voy a mi oficina, así que vayamos al mismo piso». «¿Tengo algo que contarte?». Kim suspiró mentalmente, ya que ahora tenía que ir a la sala común antes de dirigirse a la sala de los menesteres. Pero sentía curiosidad por saber de qué quería hablar Flitwick con él. «¿Qué ocurre, profesor?». Flitwick miró a Kim con ojos brillantes y le preguntó, «¿Has terminado la tarea que tienes que entregar el próximo lunes?». Kim asintió con una sonrisa. «Sí, profesor, ya lo terminé y puedo entregarlo ahora mismo, si quiere». Había terminado la tarea el mismo día que se la asignaron, allí mismo en clase. Flitwick soltó una risita y dijo, «Claro, claro, nunca te retrasas con tus tareas». «¿Por qué lo harías?». «Haces la tarea en la misma clase que te corresponde». Kim contuvo la respiración mientras se quedaba paralizado por un momento antes de decir torpemente, «Oh, así que ya lo sabías, ¿eh?». Flitwick soltó una risita con su voz aguda. «Por supuesto, todos los profesores saben que haces los deberes en clase. Fue una de las primeras cosas que comentamos sobre ti durante la reunión de profesores». «¿Todo este profe? O sea, estás hablando de mí». Kim se sorprendió al saber que todos los profesores sabían que hacía la tarea en clase. Pero luego remató con una broma y enseguida se arrepintió. «¿Por qué hice eso?», se reprochó Kim. Flitwick rió y reveló, «Claro que nos dimos cuenta. No necesitas más de un intento para ningún hechizo que te enseñen en clase. En pociones, sabes exactamente cuándo prestar atención mientras las preparas». Flitwick hizo una pausa antes de continuar. «Ah, disculpa. Creo que el profesor Bean no sabe que haces la tarea en clase. Normalmente se queda dormido durante nuestras reuniones de personal». Kim suspiró y preguntó, «Si eso es cierto, tengo mucha curiosidad por saber por qué el profesor Snape nunca dijo nada al respecto». Dada la reputación de Snape, Kim estaba seguro de que le habrían impuesto al menos un mes de castigo. Contrariamente a la creencia popular, al profesor Snape no le gusta atormentar a sus alumnos. Simplemente no quiere que ocurran accidentes mientras prepara la bebida. Se enfada cuando los alumnos no siguen instrucciones sencillas, por lo que el profesor Snape es extremadamente estricto en sus clases. Aparte de eso, no le importa en absoluto lo que hagan los alumnos en sus clases. Y como no le causas ningún problema, no dice nada. Pero ten en cuenta que te castigará en cuanto cometas un error, y debido a tu habilidad, te presta especial atención, explicó Flitwick al llegar al 5º piso, donde se encontraba la entrada a la sala común de Ravenclaw y el despacho del director de Ravenclaw. Tras separarse, Kim se marchó avergonzado por haber sido descubierto. Kim quedó realmente consternado cuando Flitwick le contó la verdad. Cuando Kim llegó al 7º piso, pensó, los profesores sí que lo ven todo. Aunque no pensaba detenerse, mientras le ahorrara tiempo, le gustaba un poco de atención por parte de los profesores. Seguro que se acostumbrarían y, con el tiempo, me ignorarían. Cambio de escena. Un día, algunos alumnos de primer año de Ravenclaw se acercaron a Kim. Con Eddie a la cabeza, le preguntaron, «Oye, Kim, eres de sangre pura, ¿verdad?». Kim arqueó las cejas y se preguntó por qué preguntaban, así que en lugar de hacerlo obvio y preguntar por qué, usó legilimancia en cada uno de ellos y leyó sus pensamientos superficiales.
Ah, así que se preguntan por qué uso papel y bolígrafo, ¿eh? Kim cerró el libro y decidió entretenerlos. Sí, vengo de una familia de sangre pura. ¿Por qué lo preguntas? Eddie miró al grupo de estudiantes de primer año antes de hablar. Nos preguntábamos por qué siempre usáis plumas y pergaminos muggles. Kim soltó una risita y señaló el bolígrafo y el papel que tenía delante. La pluma Mogel se llama pluma, y el pergamino Mogel se llama papel. La razón por la que uso esto es que es más práctico que la pluma y el pergamino. No tengo que mojar la pluma en tinta repetidamente, y escribir en pergamino es difícil. En respuesta, un miembro del grupo preguntó, ¿qué hay de las plumas autoentintables y el pergamino tratado? Resuelve los problemas de las plumas y el pergamino comunes. Kim asintió antes de preguntar, es cierto, pero ¿sabes cuál es la desventaja de usar plumas y pergaminos encantados? Otro estudiante de primer año levantó la mano como si estuviera en una clase que divirtió a Kim, así que Kim le indicó que hablara. Las plumas y los pergaminos encantados se deterioran con el tiempo. Las plumas de un pájaro necesitan un tratamiento meticuloso para que duren más, pero el costo de producción es muy alto, y lo mismo ocurre con los pergaminos. Kim aplaudió al hombre y dijo, ¿ves? Ya sabías la respuesta. Solo necesitabas organizarte. Por el fantástico trabajo que hiciste, te vas a recompensar con dulces. Te lo mereces, y luego les hizo un gesto para que se fueran. Ahora, huye. Mientras decía esto, lanzó un ligero encantamiento confundo sobre el grupo para hacerlos mucho más susceptibles a sus palabras. Sonrió mientras Kim observaba al grupo alejarse como una manada de gacelas. Estaba a punto de volver a recopilar notas sobre criaturas no muertas como vampiros, Banshees y Duyans cuando oyó una risita. Cuando Kim se dio la vuelta, vio a Penélope Clearwater de pie allí con la mano sobre la boca. Kim ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué ocurre? Ella negó con la cabeza y rió, la forma en que les hablaste fue graciosa. Los obligaste a responder y luego los mandaste a otro lado. Entrecerró los ojos y preguntó, ¿su comportamiento también fue anormal? ¿Les lanzaste un encantamiento con Fundus? La varita falsa de Kim estaba en su habitación de la residencia estudiantil, así que él le sonrió y, con un movimiento de su dedo, conjuró una réplica de la varita en su mano derecha, que ella no pudo ver. Y sí, dijo Kim, levantando la mano derecha para mostrarle a Penélope Clearwater la réplica conjurada. El encantamiento con Fundus es una habilidad avanzada, Kim. Forma parte del programa de magia de quinto año, y tú estás en tu primer año. Penélope miró fijamente a Kim, con la curiosidad reflejada en sus ojos. Kim la miró fijamente y consideró usar legilimencia para sondear sus pensamientos, pero decidió que no era necesario y dijo tímidamente, lo aprendí del libro de quinto grado que tomé prestado de la biblioteca. Sentí curiosidad y lo intenté, y funcionó. Aunque no he podido hacer funcionar ningún otro hechizo, jejeje. Penélope permaneció en silencio antes de sonreír, ¿de verdad? A veces un mago o una bruja pueden usar un hechizo que va más allá de sus capacidades. Kim sonrió, pero no dijo nada, pues no quería continuar la conversación. Para asegurarse, cambió de tema, entonces, ¿cómo van los preparativos para el nuevo orden mundial? Penélope estaba en su cuarto año, así que el año siguiente sería su año de timo. Ah, todo va bien. Estoy siguiendo el programa del profesor Flitwick al pie de la letra, así que ya he cubierto prácticamente todo. ¿Y tú? ¿Estás listo para los exámenes de fin de año? Kim hizo un gesto de ok con la mano y respondió, estoy listo para los exámenes. Será pan comido. Kim suspiró cuando Penélope se marchó. Se alegró de que la conversación no le hubiera causado ningún problema, ya que aún no podía usar el encantamiento de la memoria. Debo tener más cuidado al usar magia en público. Sería un fastidio que la gente descubriera que puedo lanzar hechizos muy superiores a mi nivel, suspiró Kim aliviado. Cambio de escena. A fin de año llegaron los exámenes, y Kim los aprobó sin esfuerzo. Completó la parte teórica fácilmente, pero solo mencionó lo que había aprendido en los libros de texto y en la biblioteca de Hogwarts. Se negó a revelar dónde había obtenido toda la información adicional. Aún así, Kim estaba segura de que sacaría un 0 en los exámenes. Durante las clases prácticas, Kim tuvo que reprimir las ganas de poner los ojos en blanco mientras imitaba los movimientos de la varita y recitaba conjuros. Cuando se publicaron los resultados, Kim se alegró al ver que había obtenido todas las O, y Flitwick lo felicitó personalmente por ser el mejor alumno del año. Y el primer año terminó sin incidentes ni accidentes. Capítulo 23. Kim bajó del expreso de Hogwarts y miró alrededor del andén, buscando a su familia. Tras dar unos pasos, vio a una joven que saludaba con la mano, con una sonrisa en el rostro. Al verla, Kim aceleró el paso y corrió hacia ella. Con una sonrisa similar en el rostro, Kim dejó caer su bolso y la abrazó. Te extrañé, Lia, dijo Kim mientras lo abrazaba. Sintió que su hermana lo abrazaba aún más fuerte y le decía, yo también. Tras unos segundos, se separaron y Kim le sonrió ampliamente mientras la miraba. ¿Vino el abuelo? Lia negó con la cabeza y respondió, te está esperando en casa. Mientras los dos caminaban hacia el lugar de la aparición, Lia le pidió a Kim que le señalara a las personas que conocía. Vale, ese es Eddie Carmichael, ya sabes, mi compañero de habitación. Ah, ahí está Marcus Belby, mi otro compañero de habitación. ¿Ves a esa chica de allí? Sí, es Katie Bell, la conocí en el tren. Kim suspiró ante el comentario de Lia. Sí, es mi primera amiga. En fin. Están Cho Chan y Mariette Edgecombe, también de Ravenclaw, pero no hablo mucho con ellas. Ah, esos son los gemelos Beasley de los que te hablé. No me caen muy bien, pero creo que son simpáticos. Además de ellos, Cedric Diggory, Roger Davis, Penélope Clearwater, Adrian Pusey, son un año mayores que yo. Aunque Kim les había señalado a esas personas, no se las había presentado a Lia, ya que no tenía mucha relación con ninguna de ellas. Kim pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca y la sala de los menesteres. Por lo tanto, sus interacciones con la gente no eran muy extensas.
Sin embargo, entre sus conocidos, Kim se había ganado la reputación de ser una persona servicial. Cuando llegaron al punto de aparición, Lia recogió la maleta de Kim y le puso la mano en el hombro antes de desaparecer de la plataforma. Tras regresar a casa, reunirse con todos y descansar unos días, Kim retomó sus estudios de magia a tiempo completo. Ahora que poseía una varita y contaba con el permiso de su abuelo para usarla, Kim convirtió el salón donde Lia había practicado magia durante sus años escolares en su segundo hogar. Pasaba todo el día allí, y a mediados de julio, Kim finalmente había alcanzado el nivel de concentración necesario para lanzar hechizos de séptimo año. Cambio de escena. Kim se quedó inmóvil en el pasillo y respiró hondo. Su núcleo mágico vibraba con energía. Miró fijamente el espacio vacío frente a él y se concentró. Al instante siguiente, las cosas comenzaron a aparecer ante él. Cerca del suelo, una base de madera empezó a formarse, y a 2 metros de altura, surgieron pequeños engranajes, palancas y otras piezas delicadas de cobre, aluminio y acero. Con asombrosa rapidez, la estructura de madera se elevó del suelo, y las piezas metálicas aparecían cada vez más rápido, uniéndose para formar un intrincado mecanismo. Kim sonrió al ver ante sí un reloj de péndulo, en todo su esplendor mecánico. Un conjuro con tantas piezas móviles, se requería magia y concentración mental para crearlo de la nada. Este era el nivel más alto de transfiguración / conjuración que Kim había alcanzado hasta ese momento. Confiada, Kim abrió los brazos y decenas de mariposas aparecieron en el aire. Otra oleada de magia y libélulas se mezclaron con las mariposas. Kim miró al suelo y vio ardillas correteando por el pasillo, trepando al reloj en el centro de la habitación. Kim aún necesitaba practicar la magia orgánica y solo podía invocar animales pequeños. Mientras Kim admiraba su obra, oyó que llamaban a la puerta. Al darse la vuelta, vio a Elliot abrir la puerta y entrar en la habitación con una jarra de limonada. Cuando Elliot miró dentro de la habitación, no vio nada más que a Kim de pie en medio de la habitación mirándolo fijamente. Joven amo Kim, hace mucho calor hoy, por favor, tome algo de beber, dijo Elliot mientras le servía un vaso de limonada. Kim tomó el vaso y dijo, gracias. Elliot miró a su alrededor y preguntó, ¿qué está haciendo, joven amo Kim? Tras beber un sorbo de su vaso, Kim alzó su varita de juguete y creó un pequeño bloque de hielo en el suelo. Solo estaba practicando algunos hechizos. Pero entonces a Kim se le ocurrió algo y preguntó emocionada, oye, ¿quieres batirte en duelo conmigo, por favor? Elliot puso cara pensativa antes de decir, de acuerdo, pero tengo algunas condiciones. Dime, dijo Kim, sintiéndose satisfecho de haber convencido a Elliot para que se batiera en duelo con él. Nada de hechizos letales, dijo Elliot. Kim asintió y respondió, bien, especifiquemos una lista de hechizos. Hechizo de desarme, ofreció Elliot. Kim asintió y añadió, hechizo de escudo. Atado de cuerpo completo. Maldición de repulsión. Un hechizo para hacer fuego. No, eso no funcionará. Entonces, ¿qué tal la maldición de hielo? Estoy de acuerdo. ¿Hechizo de cortina de humo? Solo si añadimos hechizo de viento para contrarrestarlo. ¿Qué tal si transformamos el suelo en pequeños objetos para poder lanzarnos los unos a otros? Eso parece justo, pero nada de objetos punzantes. Lo mismo aplica para el hechizo de hielo, nada de trozos de hielo afilados. Kim y Elliot se pusieron de acuerdo en una lista de hechizos y luego salieron al patio trasero en busca de espacio para moverse. Estaban solos en casa, George y Lia estaban trabajando, la señora Rousey no tenía ningún interés en verlos discutir, y Pally, la elfa doméstica, trabajaba felizmente en la mansión. Elliot y Kim estaban separados por 15 metros, y ambos tenían varitas en sus manos. Bueno, Kim tenía su varita de juguete. ¿Listo, joven amo Kim? Preguntó Elliot, remangándose. Kim asintió y se puso de puntillas. Sí, estoy listo. ¿Cuál es la señal para empezar? Elliot agitó su varita y una pluma apareció en su mano. Haré levitar esta pluma y luego la soltaré. En cuanto toque el suelo, comenzaremos. Kim asintió y tomó posición. Elliot levitó la pluma 4 metros y luego la soltó. Ambos esperaron a que la pluma tocara el suelo. Kim sonrió emocionada al ver que la pluma se acercaba, y la magia comenzó a cobrar vida en su interior. Elliot permaneció tranquilo en su lugar y siguió la pluma con la visión periférica. En el instante en que la pluma tocó el suelo, ambos lanzaron el hechizo aturdidor como su primer conjuro. Los estallidos de magia se anularon mutuamente. Kim se preparó para lanzar otro conjuro, pero vio que Elliot se le había adelantado y ya había lanzado uno en su dirección. ¡Mierda! Kim usó el encantamiento escudo, protego, para bloquear el hechizo. Un escudo invisible apareció frente a Kim, pero en el momento en que el hechizo de Elliot lo alcanzó, el impacto lo hizo visible con temblores plateados. Desde donde estaba, Elliot continuó lanzando el hechizo aturdidor sobre Kim y dijo, joven amo, ¿no es un poco pronto para que lo rechacen? He oído que los jóvenes son agresivos. Kim apretó los dientes y, tras unos segundos, anuló el escudo, esquivó el hechizo y lanzó un poderoso hechizo de repulsión. Esto provocó que Elliot lanzara su propio hechizo de escudo, pero en el instante en que el hechizo tocó el escudo, Elliot salió despedido hacia atrás. Oh, vaya, qué poder tan increíble tiene ese joven maestro, exclamó Elliot mientras desactivaba sus escudos y esquivaba con facilidad los hechizos que se aproximaban. En la siguiente oportunidad, Elliot vio un hechizo de inmovilización corporal que se dirigía hacia los pies de Kim, quien lo esquivó saltando, y lanzó un hechizo de cortina de humo que envolvió el espacio entre él y Elliot en una niebla oscura. Kim se movió hacia la derecha mientras lanzaba varias cortinas de humo para espesar la niebla. Esperaba que Elliot lanzara un hechizo de viento. El movimiento de la niebla cambiante le daría a Kim una idea de la posición de Elliot. Pero mientras Kim se movía lentamente, un chorro amarillo y rojo salió disparado de la oscura envoltura y se aferró a su mano como una cuerda, casi haciendo que los ojos de Kim se salieran de sus órbitas por la sorpresa. Era el hechizo de atrapar y tirar, carpe retractum. Que fue todo lo que Kim logró decir mientras el hilo de luz amarillento rojizo lo arrastraba hacia la oscura niebla.
Al otro lado de la niebla, Elliot esperaba que Kim apareciera a su lado para desarmarlo, pero lo que emergió de la niebla fue un enorme trozo de hielo que se dirigió directamente hacia él. El enorme trozo de hielo hizo que Elliot soltara su hechizo de agarre y tirar y lanzara un escudo para protegerse. Justo detrás del hielo, Kim se levantó del suelo. ¡Uf! ¡Qué rápido reaccioné! Cuando lo sacaron, Kim usó el hechizo de hielo para crear un bloque y se lo arrojó a Elliot. Kim miró a su alrededor y vio que la niebla se disipaba, decidiendo actuar con decisión. Salió de la niebla que se desvanecía y, en el instante en que vio a Elliot, lanzó una serie de hechizos: Petrificus Totalus, Hechizo Estupefacto y Expelliarmus. Elliot apenas se había recuperado del shock cuando vio la cadena mágica de Kim, esquivó la maldición de atadura corporal total, esquivó el hechizo aturdidor. Pero el hechizo desarmador lo alcanzó de lleno y le arrebató la varita de la mano. Kim estaba tan feliz de ver cómo la varita se le escapaba de las manos a Elliot que lo celebró dando saltos de alegría. ¡Bojú! Kim había ganado su primer duelo, y esto le produjo una inmensa felicidad. Tras el salto, Kim cayó al suelo con los brazos y las piernas extendidos. Sintió como la adrenalina abandonaba lentamente su cuerpo mientras su pecho subía y bajaba. Elliot se acercó a Kim después de recoger su varita y le dijo: «Felicitaciones, joven amo». Ese bloque de hielo fue colocado con maestría. Kim miró a Elliot desde el suelo. El hechizo de hielo fue un acto impulsivo. Debo decir que el hechizo de agarrar y tirar me pilló por sorpresa. ¿Podemos hacer esto todos los días? Porque fue emocionante. Elliot se sentó junto a Kim y se quedó pensativo. Bueno, no veo ningún inconveniente en tomar las precauciones de seguridad adecuadas, pero por si acaso, preguntémosle a tu abuelo. Kim se sentó y respondió: «Le preguntaré cuando llegue a casa». Esa noche, George autorizó a Kim y Elliot a batirse en duelo, aunque no sin antes meditarlo con estoicismo y en silencio. También habló con Elliot para asegurarse de que Kim no estuviera exagerando y de que no resultara herido. Cambio de escena. A partir de ese día, Kim se batió en duelo con Elliot todos los días durante un tiempo, acostumbrándose a lanzar hechizos en movimiento y manteniéndose siempre atento a los movimientos de Elliot. Elliot también ayudó a Kim con sus sabias palabras. «Joven amo, no soy un campeón de duelos, pero puedo señalar algunas cosas obvias que son de conocimiento común durante un duelo», dijo Elliot mientras los dos se reunían en el patio trasero para sus sesiones diarias de duelo. Elliot agitó su varita describiendo un patrón, y lentamente, una cantidad considerable de tierra se transformó en un león real que rugió a Kim, obligándolo a retroceder varios pasos. Tan pronto como el león volvió a la vida, Elliot canceló la transfiguración, y el león volvió a ser tierra. La transfiguración puede usarse en un duelo para infligir daño o ganar tiempo, pero supongamos que la uso en un duelo. Si aprovecho la oportunidad, podría ordenar al león que ataque a mi oponente, lo que serviría, como mínimo, como distracción. ¿Pero qué pasaría si hiciera eso? Con un simple movimiento de la varita, el mismo suelo se transformó en un león, pero no era un león de verdad, era el suelo con forma de león. El león de barro rugió igual y, una vez más, hizo que Kim se estremeciera. Cuando el león cayó al suelo, Elliot preguntó: «Joven amo, ¿notó algo diferente?» Kim asintió, señaló la varita de Elliot y dijo: «El movimiento de la varita fue mucho más sencillo», señaló el montón de tierra y continuó: «Y el león de barro tomó forma mucho más rápido que el león real». Elliot sonrió al oír la respuesta: «Sí. Cuando te bates en duelo con alguien, no hay lugar para movimientos ostentosos. Si puedes lograr lo que quieres con menos, aprende a hacerlo. El objetivo debe ser conservar energía y terminar la pelea rápidamente. Prepárate y actúa con rapidez». Kim asintió, pues tenía sentido en lo que a magia se refería. Una sola maldición mortal, Avada Kedavra, podía acabar con la vida de alguien al instante. No tenía sentido prolongar las peleas cuando un solo hechizo podía herir gravemente o, peor aún, causar la muerte. A veces, Kim también se batía en duelo con Lia, y tenía que admitir que batirse en duelo contra ella era mucho más difícil que contra Elliot. Pero eso era solo porque a ella le gustaba burlarse de él, mientras que Elliot se aseguraba de que Kim aprendiera algo. Pero ella le enseñó algo importante a Kim. Kim y Lia estaban batiéndose en duelo, y Lia lanzaba hechizos rápidamente en su dirección. La mayoría de los hechizos ni siquiera alcanzaban a Kim y pasaban a su lado. Pero era la lluvia de hechizos lo que limitaba los movimientos de Kim. Estaba demasiado ocupado esquivándolos y bloqueándolos como para atacar. El contundente ataque de Lia no fue un hechizo frontal, sino una trampa. Kim retrocedió unos pasos hacia la izquierda cuando su pie izquierdo se hundió en el suelo y se tambaleó. Inmediatamente después, fue alcanzado por el encantamiento desarmador, Expelliarmus, de Lia y perdió su varita falsa. «Maldita sea». Kim golpeó el suelo con el puño mientras se ponía de pie y levantaba el pie del blando trozo de tierra. Lia rió victoriosa mientras se acercaba a Kim y le lanzaba un hechizo purificador sobre la ropa. «¿Te gustó? Fue ingenioso, ¿verdad?» Kim miró el suelo blando antes de mirar a Lia. Todos esos hechizos no eran más que un disfraz para esta trampa. Cuando Lia asintió, Kim volvió a hablar: «¿Y si hubiera ido a la derecha?» Lia esbozó una sonrisa irónica mientras respondía: «Si no hubieras regresado, de todas formas habrías caído en mi trampa. Coloqué varias de estas a tu alrededor». Las arrojó a distintos puntos de tierra, y todas se hundieron. «¿Ves? En cualquier dirección, te habrías frito». Kim gimió, pero también pensó que desequilibrar a su oponente sería una excelente estrategia. «Pero yo podría hacerlo mejor», pensó Kim mientras caminaba hacia su varita falsa para recuperarla. Cambio de escena. En la primera semana de agosto, Kim le escribió una carta a Flitwick con una petición. Quería acceso exclusivo a una de las habitaciones vacías del castillo. Deseaba tener una base de operaciones en Hogwarts. La sala común era demasiado común, su dormitorio demasiado pequeño y, además, tenía el mismo problema de ser un espacio compartido. La sala de los menesteres era el espacio privado perfecto y satisfacía todas sus necesidades, pero necesitaba un lugar accesible para todos. La sala de los menesteres era su secreto, y quería que siguiera haciéndolo el mayor tiempo posible. Necesitaba un espacio personal, pero podía invitar a gente sin causar problemas.
Kim se dirigía a una secta donde ayudaría a estudiantes de Hogwarts a cambio de dinero. Aceptaría peticiones y pediría algo de igual valor a cambio. Kim planeaba empezar poco a poco, ayudando a la gente con las tareas domésticas, para luego ir aceptando encargos más importantes que lo endeudarían, y así crear gradualmente una red de personas que le debían dinero. El objetivo principal de este servicio era crear vínculos con personas de las 4 casas. Los Potter eran diferentes en este mundo, y él necesitaba adaptarse a ese cambio. Necesitaba información privilegiada para saber qué ocurría en Hogwarts y anticiparse a los cambios. ¿Quién usaría este servicio para lograrlo? Una semana después, Flitwick respondió con una carta. La respuesta hizo sonreír a Kim. En ella, Flitwick accedía a concederle a Kim acceso exclusivo a una habitación en el 5º piso, con la condición de que garantizara que se usaría de forma profesional y que no se realizaría ninguna actividad inapropiada en ella. Kim respondió de inmediato con una firme promesa de que no haría mal uso de la habitación y que honraría la confianza que Flitwick había depositado en él. Kim miró la carta y sonrió. Con esto, estoy un paso más cerca de convertirme en el estudiante más influyente de Hogwarts. Ahora solo tenía que esperar a que comenzara el año escolar. Fin del video.